Este es el canal de subtítulos en español de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cada instrucción que Dios nos da en su palabra tiene un propósito divino detrás. No solo nos da mandamientos para que nos perdonemos unos a otros. Lo hace por una razón muy específica, siempre para nuestro beneficio. Cuando comprendemos estas instrucciones, a veces resulta un poco más sencillo obedecerlas. Sin embargo, cuando recibimos un mandato que no entendemos del todo, puede ser más difícil seguirlo. A pesar de eso, cada mandato que Dios nos da es siempre para nuestra protección y para nuestro bien. Por ejemplo, si estás orando y sientes claramente que el Señor te ha dado una dirección específica, negarse a seguirla podría traer problemas. Esto es porque Dios nos da instrucciones con un conocimiento perfecto de lo que nos espera. Él conoce lo que está por venir, lo que está cerca y lo que nos rodea. Por lo tanto, cuando Dios nos dice qué hacer, no es para que cuestionemos si es sabio o no, ni para que debatamos si lo haremos o no. Sabemos que, por su naturaleza como un Dios bondadoso que vela por nuestro bienestar, lo que Él nos pide es lo mejor para nosotros. Cuando no comprendemos el porqué, simplemente obedecemos. Y lo que descubrirás es que, al mirar hacia atrás, verás que Dios sabía exactamente por qué nos dio esa instrucción. Sabía lo que estaba haciendo cuando dijo: «Debes hacer esto en este momento y de esta manera», porque Dios siempre está cuidando de nosotros. Esto es especialmente cierto cuando enfrentamos las batallas diarias, que a veces son momentáneas. Dios nos ha dado instrucciones muy claras en su palabra sobre cómo prepararnos, cómo estar listos para enfrentar el conflicto y cómo enfrentarnos a los espíritus malignos, a Satanás y a todo lo relacionado con esa lucha. En el 6º capítulo de Efesios, si lo revisas, encontrarás una instrucción muy clara que el Señor nos da, ya que el apóstol Pablo está tratando con lo que debemos enfrentar cada día, la guerra espiritual. Y notarás en este pasaje que usa algunas terminologías y describe algunas cosas que físicamente tú y yo nunca podríamos hacer, pero espiritualmente podemos, y porque es una batalla espiritual, podemos esperar a verla desde esa perspectiva. Así que empecemos a leer en este 10 verso, recordando que en estos primeros 3 capítulos ha hablado de cómo somos ricos como creyentes. En el 4, el 5 y medio de este 6º capítulo ha hablado de cómo debemos vivir y en base a lo que Dios nos ha dado. Y ahora dice: pero cuidado porque tienes un adversario y él está dispuesto a derrotarte. Pero puedes ser victorioso si haces exactamente lo que yo voy a compartir con ti. Y de los poderes, de las fuerzas del mundo, de esta oscuridad, de las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares cielos. Luego dice: por lo tanto, porque estos son enemigos, toma la armadura completa de Dios, que tal vez pueda resistir en el día malo, y habiendo hecho todo para quedarse firme. Luego dice: quédate firme. Por lo tanto, habiendo cortado tu aliento con la verdad, habiendo puesto en el plato de la justicia, teniendo en la mano los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Además de todo esto, él dice: tomando la ala de la fe, con la cual podrás extinguir todos los misiles de fuego del malo, y tomar el cinturón de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de la gente se detiene allí, pero luego él dice: con toda la oración y la petición, oré en todos los momentos en el Espíritu, y con esto en vista, estén en alerta con toda perseverancia y petición por todos los santos. Y luego, Paul dice: y también oré por mi parte, que la oración pueda ser dada a mí en el abrazo de mi boca para hacer conocida con valentía el misterio del Evangelio,
por el cual soy un embajador en cadenas, que en proclamarlo pueda hablar con valentía como debería. Ahora, lo que Paul ha hecho aquí, en estos primeros versos, es describir el tipo de guerra que tenemos. Y él está hablando de una guerra espiritual. Es decir, enfrentamos cada día fuerzas demoníacas, poderes demoníacas. Enfrentamos cada día al diablo y a todos sus hostes. Y él dice, por lo tanto, estamos luchando contra esas fuerzas de maldad. Él dice, en los lugares cielos. Pero tú y yo también sabemos que tenemos que lidiar con ellos donde nuestros pies golpean la pared cada día. Y en prepararnos para ello, Él dice que tenemos que estar fuertes en el Señor. Él dice que tenemos que estar firmes y ahora estaremos. Tenemos que estar fuertes contra Él. Y luego Él dice, si notas, al comienzo de este verso 13, por lo tanto, toma la armadura completa de Dios, que podrás resistir en el día malo, y habiendo hecho todo para mantenerse firme. Vimos antes que dijo que debíamos estar fuertes en el Señor, mantenernos firmes y mantener contra los esquemas, la estrategia, los esfuerzos de la fe. Luego, él describe esta armadura. Quiero que veamos desde el punto de vista de los soldados romanos qué significa y, prácticamente, cómo aplico lo que el apóstol Paul dijo a diario. Porque, vean, no está escribiendo para escribir una historia. Aquí es lo que dice. Dice, nosotros debemos poner en marcha la armadura completa de Dios. Ahora, si dijo eso, lo significó. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo armarme? ¿Cómo puedo defenderme en una base diaria con alguna especie de armadura espiritual? Entonces, veamos lo que dice. Dice, primero de todo, dice, estando firme, por lo tanto, teniendo en la espalda tu verdad. Y lo que estaba refiriendo aquí es al soldado romano, donde los soldados romanos tenían un cinturón alrededor de ellos. Y ese cinturón a veces era como un cinturón de hielo que cubría esta parte de su cuerpo. Y se atasó, y era su parte protectiva para su cuerpo. También se le ponía su espada en ese cinturón en particular, y así fue una parte muy importante. Él dice que era el cinturón de la verdad. ¿Qué está diciendo? Simplemente esto. Dice simplemente esto. Él nombra la verdad primero, porque creo que es absolutamente esencial para la victoria en la vida de un creyente. Si tú y yo no sabemos la verdad sobre Dios, si no sabemos la verdad sobre Jesucristo, si no sabemos la verdad sobre el Espíritu Santo, y si no sabemos la verdad sobre nosotros mismos y nuestra posición como creyentes, que estamos en Cristo Jesús, cerrados por el Espíritu Santo, en el día de la redención. Si no entendemos nuestra posición y no sabemos la verdad de nosotros mismos, no sabemos la verdad de nuestra relación con Él, no sabemos la verdad de nuestra aseguración y nuestra estancia con Él. Entonces, cuando Satanás nos ataca, la primera cosa que vamos a hacer es que vamos a tener miedo porque vamos a dudar. Escuchen, vamos a empezar a dudar nuestra posición, a dudar nuestra relación. Y cuando vosotros y yo empezamos a dudar y miedo nos llega, ya estamos dispuestos a una gran derrota. Necesitamos saber la verdad, caminar en la verdad, vivir por la verdad y dejar que la verdad sea una característica de nuestra vida. Por lo tanto, cuando él estaba describiendo a este soldado, ¿qué hizo? Él miró su armadura y empezó. Empezó con esa pieza muy importante cuando dijo, el cinturón de la verdad. Luego, notarás lo que dijo. Dijo, teniendo en la mano la pared de la justicia. Ahora, esa pared de la justicia era hecha a veces de hielo y completamente se encargaba del cuerpo, y a veces se cubría con metal. O a veces se cortaban las alas de los carros y cubrían sus paredes con eso.
porque sabían que era un lugar muy vulnerable y a veces se bañaban con aros de fuego del enemigo. Y entonces, esta fue una parte muy importante. Y, por supuesto, mientras estaban en combate mano a mano, la protección de nuestro corazón, esa parte de nuestro cuerpo, fue extremadamente importante. Entonces, cuando dice el plato de la justicia, no está hablando de la justicia que tú y yo tenemos a la resulta de ser salvados. Lo que está hablando aquí es de justicia práctica, es decir, vivir lo que tú y yo sabemos que es verdad día a día. Y es que nuestra vida es una vida de justicia, de lo correcto en la pensada, de las relaciones correctas. Cuando pienso en el pan de la justicia, pienso también en el hecho de que aquí está ese pedazo de armadura que nos protege en nuestras emociones, cuando pensamos en nuestro corazón y cuando pensamos en nuestras sensaciones. Dios no quiere que tú y yo vivamos en base a nuestras emociones. Él no quiere que nos respondamos a la vida en la base de nuestras emociones. No quiere que nos hagamos decisiones solo por un sentimiento emocional, sino por la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Y así estamos a donde dice el plato de la justicia. Por lo tanto, que tú y yo vivamos lo que sabemos que es verdad, que nuestra vida será caracterizada por la vida justa. Y entonces, si notas lo que dice, ahora, estando firme, por lo tanto, teniendo tu gordo de la verdad y el brazo de la justicia, teniendo, abrazando tus pies con la preparación del Evangelio de la paz. Y más que probablemente Paul, notando a estos soldados romanos, se trajeron estos sándales muy gruesos. Bueno, creo que lo que está hablando aquí es esto, que tú y yo debemos estar en la fundación del Evangelio de Jesús Cristo, que es el Evangelio de la paz. Esa es la fundación en la que debemos estar. Ustedes y yo sabemos lo que creemos. Hemos sido salvados por la gracia de Dios y, así, nos sentimos en una fundación muy firme. ¿Qué es? Es el Evangelio. Es la verdad del Evangelio que Dios nos ha dado a través de su Hijo, Jesucristo. Y por lo tanto, usted y yo no tenemos que preocuparnos sobre si tenemos aseguramiento o no aseguramiento, o si lo que creemos es verdad o no. Nos sentamos en la seguridad absoluta del Evangelio de Jesucristo. Entonces, si notas, dice, no solo ahora, teniendo nuestra espalda abierta con la verdad. Y él dice, el brazo de la justicia. Él dice, ahora también tenemos nuestros pies. Estamos listos para ir, listos para sentarnos firmes contra el asalto del diablo. Él dice, en adición a todo, tomando el espeluznante de la fe. Ahora, mira esto. Los romanos tenían dos tipos de espeluznantes. Uno de ellos era un espeluznante rojo, y estos espeluznantes los colocaron en sus manos y en combate mano a mano, ese espeluznante era extremadamente importante. Y la espada corta era una arma muy, muy única en ese día. Y así, a veces pensamos en las almas, esa es la que pensamos. La verdad es que ese nombre, para alma en griego, es el mismo nombre para puerta. Y la alma romana que el apóstol Pablo está refiriendo aquí es una alma que tenía unos 2,5 pies de ancho, 4 pies de alto. Ahora, los romanos en esos días, por ejemplo, no eran tan altos. Y así, lo que harían era que cargaran estas almas y cuando, por ejemplo, a través de aras incendiarias, esas misiles incendiarias que menciona aquí, lo que el enemigo haría, o incluso lo que los romanos harían, tomaran esas aras, las picaron en el piso, encendieron un fuego, y luego lo que harían, un baraje completo de ellos, cientos y cientos y cientos de ellos, estarían volando por el aire al mismo tiempo. Y así, lo que dice Paul es esto.
para que podamos, escuchen, de desarmar lo que Satanismo intenta hacer y venir a nosotros en todas direcciones. Él dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe, por lo que siendo capaces de apretar, desarmar los fardos de la fiebre del diablo. Y así, la Biblia, por ejemplo, cuando usted y yo leemos las Escrituras, ¿qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuestra fe. Estamos viendo lo que Dios dice y luego estamos viendo lo que Dios hace. Y por eso es tan importante mantener una diarrea en tu vida. Porque si mantienes una diarrea, lo que te pides a Dios y lo que Dios hace, ¿qué hace? Simplemente aumenta tu fe. El aseto más grande que tú y yo tenemos como creyentes, aparte de la presencia de Jesucristo y de su Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros, es nuestra fe. Cada creyente debe ser, escuchen, debe hacer todo lo posible para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Nosotros entramos en la batalla. ¿Cómo fortalece nuestra fe? A menudo faltamos y fallamos. ¿Cómo se fortalece la fe? Cuando atestamos, cuando intentamos. Ahora, escuchen, cuando ustedes y yo vamos a la batalla, tenemos que irnos a la batalla listos. Escuchen, tenemos que irnos a la batalla listos, preparados y vestidos de la forma correcta. Y así, parte de eso es el escudo de la fe. Entonces, si notan lo que dice, en tomar el casco de la salvación, por ejemplo, esos capítulos romanos, interesante lo que hicieron. Un capítulo romano era tan fuerte que se tomaría algo como un brazo de batalla para romperlo. Eso es lo fuerte que era. Los construyeron muy ornados porque se fueron a la batalla y les querían impresionar. Los romanos eran gente muy orgullosa y a veces tenían flacas en la parte de al lado para proteger la parte de sus cabezas. Un soldado romano nunca iba a la batalla sin un capítulo. Nunca iba a la batalla sin un casco. Nunca iría a la batalla sin un casco, porque, por supuesto, protege esa parte vulnerable de su pensamiento y de su mente. Y lo que dice el apóstol Paul es simplemente decir esto. Él dice que una de las partes valiosas, absolutas y esenciales de la armadura de un cristiano es el casco que protege nuestro pensamiento. Mientras que el plato de brazos puede proteger mi vida emocional y me protege de responder de la manera equivocada. El cinturón de la salvación. Él no clarifica, así que no voy a darles alguna explicación simple de lo que significa el cinturón de la salvación, excepto de decir que, de alguna manera, nos protege de dudar de nuestra salvación. Él no hace claro lo que significa el cinturón de la salvación, pero simplemente esto. Cuando tú y yo entendemos la verdad, entendemos la verdad. No queremos que nadie se atreva a pensar con sus mentes sobre lo que creemos. Y por eso creo que es muy importante, cuando una persona se levanta en la mañana, poner el casco de la salvación, simplemente diciendo, Dios, quiero que protejas mi mente hoy. Protegas lo que pienso. Quiero pensar tus pensamientos. Quiero pensarlos de tu manera. Cuando el apóstol Paul miró ese casco, sabía lo esencial que era proteger la cabeza de ese soldado romano. Y así, él dice, el casco de la salvación para todos nosotros. No que un cinturón nos haga salvos. No está hablando de ser salvados, porque está hablando de soldados, de creyentes que ya están salvados, pero es para proteger nuestra pensión. Como hemos dicho muchas veces antes, piensa en cuántas voces escuchas en un día, cuántas personas te dicen cosas, cuántas cosas escuchas y cuántas cosas ves. Dios tiene que permitirnos proteger nuestro pensamiento, como dijo en 2 Corintios 10, traer cada pensamiento en captiva al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el arco de la salvación. Entonces, si notas lo que dice,
y toma el arco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, esos romanos sabían cómo usar esa espada corta. Estaban entrenados para el uso rápido de esa espada, combate cercano. Él dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe, el cinturón de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora puedo imaginar que como Paul pensó en eso, él también pensó en, a veces, cómo había usado la palabra de Dios y cómo había funcionado en su propia vida. Y así, más que probablemente, cuando tú y yo pensamos en esa espada y pensamos en lo que dice la Biblia en el 4º capítulo de Hebreos, él dice, por el palabra de Dios es, ¿qué? Viva y activa y más estrecha que cualquier espada de 2 edredes y que pierce lo que es la división de la alma y el espíritu de ambos, Johnson y Mara, y capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, lo que tú y yo tenemos en este libro es que tenemos la palabra de Dios. Este es el libro de instrucciones que nos dice cómo vivir. Él dice, tomando la espada del Espíritu. Ahora, si tú y yo vamos a la batalla, y nosotros vamos a la batalla todos los días con el diablo, escuchen, no puedes tomar este libro y llevarlo a la iglesia el sábado y ponerlo en algún lugar al lado de tu cama, o en tu oficina, o en una mesa, el resto de la semana, y pensar que de alguna manera, porque está en la mesa, se osmosa. No es así. ¿Saben cómo lo entienden? Lo entienden mirando aquí y leyendo. Y aquí es lo que pasa. Cuando ustedes y yo empecemos a leer el Dios, es por eso que diré, voy a cambiar de versículo aquí a un versículo allí, que sé que ustedes saben por corazón, que sé por corazón. Hay algo sobre mirarlo, hay algo sobre verlo. ¿Qué sucede? Entonces, me impresiona en mi mente. Y así lo que sucede es, no solo debemos saber alguna verdad, sino que debemos saber cómo usar el palabra de Dios. ¿Cómo usamos el palabra de Dios en defendernos contra ataques satánicos? ¿Cómo usamos el palabra de Dios en compartir con alguien más? Debemos estudiarlo. Un soldado estudia y entrena. Cuando un hombre va a la guerra con un arma, escuchen, él es enseñado a ser capaz de desmantelarlo, de separarlo con los ojos cerrados o desvanecidos o en el oscuro y también para ponerlo de vuelta juntos en el oscuro, donde no puede ver nada, pero sabe por su parte. Es increíble para mí cuántas Biblias la gente tiene. Dicen, oh hombre, tengo un King James, un nuevo King James, un nuevo American Standard, una Biblia de vida, una Biblia de aplicación, una Biblia de descubrimiento y una Biblia de Nueva Inglaterra. Tengo todas estas Biblias. La pregunta no es cuántas armas tengo. La pregunta es, sé cómo operar cualquiera de ellos. Escuchen, puede tener un montón de Biblia y ser totalmente ignorante, a menos que encuentres cómo funciona. El Señor de Dios es absolutamente adecuado en cada circunstancia. Usted y yo tenemos una arma. Escuchen, nunca tenemos que proteger esta cosa, porque cada día de nuestra vida necesitamos utilizar y llevar la arma que Dios nos ha dado para la defensa y la ofensiva. Ahora, normalmente, es aquí donde la gente se detiene. Dicen, bueno, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Pero escuchen lo que el apóstol Paul dijo ahora. Volvamos a la versión 13 y noten lo que dice. Por lo tanto, dice, toma la armadura completa de Dios que podrás resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estén firmes. Ahora, miren esto. Quedarse firme, por lo tanto, y él lista toda esta armadura. Luego dice, en el verso 18, con toda la oración y la petición, preste en todas las veces en el Espíritu, y con esto en vista, siendo en alerta, con toda la perseverancia y la petición por todos los santos. Ahora,
Déjame decirte esto. Puedes tener toda la armadura que quieras, pero amigo, si no sabes cómo orar, te vas abajo. Porque escucha, es en la oración que tú y yo, en hablar con el Padre y escuchándolo, es cuando tú y yo, escucha, cuando tú y yo tenemos la cara ante Dios, llorando ante Él. ¿Qué sucede? Fuerza espiritual. Hay un poder espiritual que viene a la vida de una persona cuando se humilla ante Dios, llora ante Dios y comienza a aprender a orar y hablar con el Padre. Hay algo ahí. Escuchen, que nunca estará allí de ninguna otra manera, pero aprendiendo a orar. De ninguna otra manera. Y a veces pensé en este pasaje cuando estaría solo orando y quizás estuviera luchando por algo y pensando en el hecho. La verdad es que aquí es donde se puede interpretar este pasaje. Escuchen, ¿cuándo Satanás te atacará más en la oración? Escuchen, ¿qué es lo que él quiere que se quite de tu vida? Oración. Por lo tanto, aquí es donde usted y yo podemos interpretar este pasaje y ser legítimos. Que Paul dice, escuchen, prepárense para la oración. ¿Cómo se prepara para la oración? Se prepara por poner su arma. Porque cuando te sientes serio al orar, Satanás te va a hacer serio a derrotarte. ¿Cómo te preparas para orar? Pones en la garganta de la verdad, el plato de la justicia, la espalda con el Evangelio, el escudo de la fe, el cinturón de la salvación, la espada del Espíritu, y te vas a orar. Ahora estoy listo para orar. ¿Podrías mirarlo de esa manera? Ahora hagámoslo más práctico por un momento. Y que la cara de la wea, la vez me que es verdad. Te despertas en la mañana y antes de que te despiertes, déjame preguntarte, el Satán no tiene que esperar hasta que te da un peso expreso para atacarte, ¿verdad? Él no espera eso. Él puede atacarte cuando te despertes en la mañana. Quiero que pienses en algo. Te despertas mañana y dices, Padre, solo quiero agradecerte por un buen descanso de noche y tal vez no tuviste un buen, pero gracias igualmente. Y así, aquí es lo que dicen, con la fe, me pongo en el cinturón de la verdad. Voy a caminar en la verdad que conozco hoy. Me pongo en el pecho de la justicia porque quiero que protegen mis emociones. Me pongo en los sandales de la paz porque quiero estar en la firme fundación del Evangelio por el que he sido salvado y por el que estoy dispuesto a defender y proclamar. Por fe, estoy tomando el escudo hoy para despejar todos los dientes de Satán de tentación. Y estoy poniendo el casco de la salvación ahora mismo porque quiero que protejas mi pensamiento todo el día. Estoy tomando la espada de la espiritualidad, tu palabra, y quiero usarla como arma defensiva y como arma ofensiva hoy, tal vez para traer a alguien no hay un ser humano, a la diferencia de la mazmorra. Si fuese a nadar, no usarías una tux, usarías un vestido de baño, ¿verdad? Si fuese a cazar, te llevarías y usarías equipos de caza. Si fuese a la guerra, te usarías armas. Cada día, tú y yo en la batalla. ¿Qué quiere Dios? Nos quiere espiritualmente vestidos para la batalla. Nos quiere listos para el conflicto, que en esencia dice lo siguiente: soy a ser sensibles sobre la verdad. Soy a ser sensibles sobre mis emociones, y soy a ser sensibles sobre dónde camino y sobre mis fundamentales y sobre lo que hago con ello. Soy a ser sensibles. Escuchen, soy a caminar en la fe, confiándome en Él para proteger mi mente, porque quiero pensar las cosas correctas. Quiero que su palabra sea un parte de vida para siempre, de todo lo que pasa en mi vida. Todo lo que dice aquí es esto. Para defendernos adecuadamente, tenemos que tener en cuenta nuestra propia protección, en des de sus armadas, y con la pieza de sus espirituales. Y es de casa su espiritual warfare. A la hora de chaleo,
a chaleo de tamarmo en la playa de la Guayala, y después de no pisar pis, y no lo hacen, son retomar a seguro pro uno, adelante desafío. Antes de salir del suelo, ponlo pie, por fe, y vea lo que Dios hace en tu vida en una semana. Y Padre, te amamos y te alabamos de que no nos dejaste ir a la batalla desnuda y desarmada, y sobre todo en la oración, confiándote, creyéndote, mirándote, escuchándote por la dirección. Gracias, Dios querido, por la hermosa promesa de que podemos tener la victoria, no importa cuán fuerte sea la batalla. Y le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es la ley de Dios. Para quien salvara su vida, perderá. Pero quien pierda su vida por mi bien, él mismo lo salvará. Pero, ¿qué es el beneficio del hombre si gana todo el mundo y pierde a sí mismo o se castiga? Para quien sea asustado de mí y de mis palabras, de él, el Hijo del Hombre, será asustado cuando y en sus padres y los ángeles santos. Ahora, el versículo 57. Y se pasó que, mientras se iban en camino, un hombre determinado le dijo a él: Señor, yo te seguiré donde sea que vayas. Y Jesús le dijo a él: Los huevos tienen agujeros y los pájaros del aire tienen nubes, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde ponerse su cabeza. Y le dijo a otro: Sígueme. Y dijo: Señor, sufra a mí primero para ir y buscar a mi Padre. Jesús le dijo a él: Déjalo a los muertos, buscad a los muertos, pero va y presta la alabada del reino de Dios. Y otro también dijo: Señor, yo te seguiré, pero déjame primero pedirle a Dios a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo a él: Ni un hombre, teniendo en su mano una pluma y mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La disciplicidad no es una cuestión de elección, es mandatoria. Jesús dijo: Sígueme y haré de ti discípulos. Y cuando creemos en términos de disciplicidad, es claro, cuando miramos a las Escrituras, que Jesús distinguió la salvación de la disciplicidad, que invitó a todos los hombres a ser salvados, que ordenó a todos los hombres a ser discípulos, que la salvación es la puerta a la disciplicidad, que el objetivo de Dios para cada creyente es la disciplicidad. Su objetivo no es la salvación, sino que es conformar a su igualdad como discípulo de su. Es interesante cuando se trató con el rico y joven gobernador, y el joven hombre le vino y le dijo: ¿Qué debo hacer para herir la vida eterna? Y habló sobre mantener la ley, y así por delante. Y luego Jesús le dijo, como si para llevarlo más allá de la salvación a la disciplicidad, le dijo: Vende lo que tengas, da al pobre, di a ti mismo, y ven a seguir a mí. Y creo que lo que dijo a ese rico y joven gobernador es lo que dice a cada creyente, que la salvación es el comienzo, pero el objetivo de Dios para el creyente es la disciplicidad. Ahora, dijimos que la disciplicidad significa que una persona que es discípula es una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ha yendo a Jesucristo como su Señor, y una persona que ha hecho a sí misma disponible para Jesús para reproducir su vida a través de nosotros en la vida de alguien más. Y mientras reproduce su vida en la vida de alguien más, el que Dios ha usado está trabajando en la vida de esa otra persona, lo construyendo, lo fortaleciendo, lo apuntando al Dios, la oración con Él, mostrándole cómo encontrar la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su vida. Ahora, cuando examinas las Escrituras, es interesante notar que cada pasaje de discípulos, sin excepción, exige al detenido de algo. Ahora, por detenido, simplemente quiero decir lo que el diccionario significa por detenido, es decir, un deshacimiento de relación, un partido, un desentanglamiento con algo, la separación de algo,
desengañarse de algo o alguien y de la vida. Y eso es algo que quería hablar con ustedes esta mañana. Y es interesante también notar que cada vez que Jesús empezó a hablar de detención en la disciplicidad, su lista de casualidad simplemente se despegó. Porque cuando empiezas a hablar de detención, eso significa el deshidratamiento de antiguos tiempos, el deshidratamiento de relaciones, el desentanglamiento de nuestras vidas con esas cosas que a menudo adoramos y deseamos y tenemos intenso deseo por ellas. Cuando empiezas a hablar de desentanglarte con eso, algo sucede profundo en el corazón, porque de repente hay un tremendo despegue entre la gente de Dios. Muchos son creyentes que dicen, sí, recibí a Cristo como mi Salvador. Sí, quiero ser discípulo. Oh, sí, estoy dispuesto a sufrir por Jesús. Sí, estoy dispuesto a seguirle. Estoy dispuesto a que Él me conforme a su lealtad. Pero yo me desentango, me detengo, me deshilo de mi relación, parte de esto o de eso. No, espérenme, eso es algo totalmente diferente. Pero no hay nada como disciplejía sin una decisión con respecto a detención. Quiero decir, la lista de despegue fue absolutamente increíble. En el 6º capítulo de John, cuando comenzó a hablar de detención del sistema del mundo, ¿qué pasó? La Escritura dice que tantos de aquellos que lo seguían lo dejaron, que finalmente se volvió a sus apóstoles y dijo, si realmente quieres lo que estás pidiendo, entonces debes estar dispuesto a detenerte de los ricos que tienes, darlos a los pobres, y luego ven a seguirme. Y la Escritura dice, Él fue triste y se fue, todavía atrapado en esas cosas que lo separaban de la lealtad de Jesucristo. En el segundo tema de la 4º capítulo, verso 10, Paul, refiriendo a un discípulo de nuestro Señor, dice, porque Dimas me ha forzado a amar este mundo presente y ha despedido de Tesalónica. ¿Cuál era el problema? Él estaba atascado a las cosas del mundo. Él profetizaba ser un discípulo, pero un discípulo tiene que llegar al punto de compromiso en su vida, donde él es dispuesto a que Dios separe relaciones, a que Dios lo detenga de cosas que antes parecían ser partes legítimas de su vida. Y una vez que eso comienza a pasar, se pierde mucha gente, porque hay muchos que quienes quieren lo que Dios tiene que ofrecer, pero no quieren pagar el precio de la verdadera disciplicidad. Ahora, en el capítulo 9, creo que aquí hay una hermosa descripción de lo que sucede cuando la gente se enfrenta a esta materia de disciplicidad y la demanda por ser detenida. Ahora, primero de todo, quiero que nos fijemos. Él dice que ahora está hablando con 3 hombres, y quiero que notemos en estos los áreas en las que un discípulo del Señor Jesucristo debe aprender a vivir detenido. Ahora, primero de todo, veámoslo en el sistema mundial por un momento, porque este es el sistema en el que tú y yo debemos vivir, y las cosas de las que debemos detenernos. Ahora, quédense conmigo. En la Escritura, el sistema mundial es la sociedad en la que tú y yo vivimos. Una sociedad que es antigua, es anticristo, es materialístico, es secularístico, deifica al hombre y denuncia el lugar justo de Dios como Señor en la vida, en el gobierno, de cualquier manera que lo mire. ¿Qué está pasando? Los poderes satánicos controlan el sistema en el que vivimos, la industria, llena de odio. Miren a nuestro gobierno, miren a nuestras crisis financieras y situaciones de ¿qué ha pasado? Simplemente esto, que el mundo ha elegido la filosofía de un sistema que nació del diablo, que siempre lleva a destrucción y desesperación y deseo, y finalmente guerra. Va a caer en peor y peor y peor y peor, porque el sistema sin Dios es una filosofía, es una forma de vida. Y la Iglesia hoy en día es tolerada, no porque el mundo dice,
Bueno, hay un asunto de esto. Pero, en lugar de porque sientan que las repercusiones realmente están poniendo la visa en la Iglesia, sería de tal consecuencia que no sería sabio hacerlo. Hoy hay aquellos en el gobierno, hoy hay aquellos alrededor del mundo, cuyo concepto de la Iglesia de ser enemigo de sus deseos y sus planes es tan evidente, y hoy la Iglesia se encuentra viviendo en un sistema que a veces nos hacemos el error de creer que ellos aprovechan de lo que estamos haciendo. Ahora, escuchen. Esas denominaciones y esas iglesias que están acusando a la sociedad no están haciendo nada, sino que están jugando directamente en las manos de una filosofía, un sistema mundial que es antigodísimo. Ahora, este es el tipo de sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, naturalmente, vamos a ser objeto de los atachamientos del mundo. El mundo quiere moverse a la Iglesia y hacer de la Iglesia como el mundo. Jesús dijo que seríamos una peculia de personas, una persona separada. No vamos a vernos como ellos, caminar como ellos, actuar como ellos, hablar como ellos, sentirnos como ellos o tener un acento como ellos. Eso no significa que miramos abajo a ellos. Nosotros miramos hacia ellos en amor. Pero no somos para ser como ellos, sino que son para ser como nosotros. Él dice que tú debes ser como el sal. Él no dijo que pones el sal en la Iglesia. Él dijo que la Iglesia es el sal. Ponlo en su sociedad. Él no dijo que ilumine la luz en el edificio de la Iglesia. Él dijo que los creyentes en el edificio de la Iglesia son la luz para iluminarlo en el mundo de la oscuridad. El sistema que nos rodea buscaría nos desmoronar, nos oscurecer, poner a la luz y cortar nuestro borde. Por lo tanto, el creyente tiene que preguntarse si voy a ser discípulo. ¿Qué es mi relación con el mundo sobre mí? No va a cambiar, excepto por lo peor. No va a mejorar. Ahora, porque vivimos en una sociedad así, ¿qué es lo que nuestra sociedad está hecha de? De orgullo, de odio, de pereza, de gealo, de un deseo material para cosas, una hambre, un deseo por dinero, afluencia, seguridad, todas estas cosas. Piense en todas las cosas que se atajan, que se están acercando como pinzones, buscando atajarse a nosotros. El hombre es difícil, Dios es denunciado, y los ojos y el corazón y la mente del hombre se convierten en el material. Y hoy, el diablo está recibiendo una gran recompensa cuando Dios debe recibir. Y eso es con un sistema que está cayendo a las paredes. La gente de Dios debe decir, bien, es el momento para que el Señor demuestre lo que puede hacer en la vida de hombres y mujeres que le confían y le creen y le cometen y le han dejado y han comprometido a Él y han sido fieles a Él. Y el diablo, por otro lado, está diciendo, ¡ajá! Esta es mi oportunidad. Porque cuando los hombres se encuentran en necesidad, los hombres que son creyentes, de repente se vuelven. ¿Qué puedo hacer para obtener un poco más? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi seguridad? ¿Qué puedo hacer para ganar más dinero? Es el materialismo, el secularismo, es el deseo por las cosas. Y el corazón, mente, alma y cuerpo del hombre comienza a perseguir el hecho de hacer más dinero, porque aquí encuentra su seguridad. Amigo mío, el concepto de seguridad, la seguridad materialística, es un vínculo del sistema mundial. En ninguna parte de la Biblia encuentro ninguna idea de que el hombre es para levantar grandes tesoros en la tierra, pero ¿en qué se refiere? Él es para ser dependiente de Dios. Dios es para ser su seguridad, no los bancos, no Wall Street, ni nada más, pero Dios Santo. Ahora, mira esto, mi amigo. Si vas a ser discípulo del Señor Jesús Cristo, vas a tener que dejar que Dios te empuje y te restringe hasta que Él te empuje las raíces de algunas cosas de tu vida. Y tú estés dispuesto a decir, Dios, no voy a ser independiente más.
Quiero ser totalmente y completamente independiente de ti. Periodo. El hermano discípulo no es solo salvo. Es un largo camino más allá de la materia de ser salvado. Ahora, veamos a estos 3 hombres que vino a Jesús. El primero, el chico vino al Señor Jesucristo y dijo: Señor, yo seguiré el equilibrio sin algoas. ¿No puedes verlo caminando y diciendo: Señor, aquí estoy? Sabía que estaba buscando discípulos y estoy reportando por deber. Ahora, escuchen. Jesús le dijo, y puedo imaginar que probablemente tenía un pequeño sonrisa en su cara, dijo: Las abuelas tienen agujeros, y las hermosas palabras del aire tienen nubes donde descansar a la noche. Pero, amigo, si me sigues, tal vez debas poner tu cabeza en la carretera. Oye, dice, oh, eso es cierto. Luego empezó a recorrer y dijo, bueno, sí, segundo pensamiento. Y entonces, ¿qué pasa? La Escritura dice que él simplemente se desvanece. Ahora, escuchen. Este hombre vino a él, y aquí es la razón por la que vino. Él creyó en él para ser el Cristo. Él creyó en él para ser el Mesías, y así comenzó a calcular. Dijo, bueno, si él es el Mesías va a traer un reino, y ese reino va a ser absolutamente fantástico. Va a ser un reino donde él regula el mundo. Roma se pondrá en el piso. La gente de Dios regará el mundo y, por lo tanto, habrá mucha seguridad. Y después de todo, cualquiera que tenga ningún sentido en todo esto quiere unirse a ese tipo de banda. Estoy reportando por deber, pero lo que no se dio cuenta fue que aunque Dios traería a su reino, no lo traería por oro, silbero y afluencia y aceptabilidad a un mundo romano. Lo traería por dolor y sufrimiento y palabra y la muerte. Y Jesús le dijo, si vas a seguirme, solo quiero te avise. Escucha, si estás atascado a los confortos de tu vida, mejor te prepares para darles y no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué no puedes hacerlo? Ahora, mira esto. Un atraccionamiento. Un atraccionamiento es cualquier cosa o cualquier persona que tenga un grito en tu vida, hasta el punto de que está interrumpiendo tu devoción sincera y caminar con Dios. Cualquier cosa, cualquiera, y uno de esas cosas son los confortos de la vida. ¿Ves? Hay muchas personas hoy en día que seguirían a Jesús si Él les garantizara esto, y lo garantizaría a los demás. Ahora, quiero decir esto de nuevo, porque esto necesita agarrarse, irritarse y probar un poco. No puedes ser obediente a Dios. Imposible ser obediente a Dios si la limitación de tu vida es que eres dispuesto a obedecer hasta que se te convierte en incómodo. Y el deseo de este hombre para las comodidades de la vida no lo permitiría ser discípulo. Segundo, Jesús le dijo a un hombre, sígueme. Pero él dijo, Señor, sufra a mí primero para ir a buscar a los muertos y luego yo iré a seguir a ti. Ahora, veamos la imagen de lo que está pasando aquí. En esos días, el hijo más viejo tenía la responsabilidad de cuidar a la familia. Y porque lo hizo, él tenía la responsabilidad de buscar a su padre cuando su padre muera. Pero su padre no estaba muerto. Ese no era el problema. Pero aquí es de lo que pensaba. Dijo, bueno, ahora estoy dispuesto a seguir a Jesús, pero, y probablemente habiendo escuchado lo que acabó de pasar, no hay lugar para ponerle la cabeza. Bueno, si cuando mi padre muera siendo el hijo más viejo, yo recibiré el reto más rico y estaré bastante bien. Es mi amigo. Eso es exactamente lo que la gente está diciendo hoy. Están tan atascados a su seguridad. Escuchen, ¿saben que una de las mejores cosas que podría suceder en este país es que Dios se rompa toda la seguridad de todos los hombres?
Entonces, en desesperación, verían a los santos de Dios crecer como gigantes ante Dios. Tenemos que dependernos de Él, por su misinterpretación y porque ha envasado a Dios. Ahora, escuchen, un envasador toma lo que ha sido confiado a él y lo usa por sí mismo. Y, ¿viste? Un envasador es un creyente que ha tomado los dones de Dios y la bondad y el amor y la mercy y las bendiciones, y en lugar de investir en el reino de Dios, ha investido en sí mismo y lo ha usado para él mismo. Así que la segunda cosa que notamos es esta, y es que no solo los hombres se desvanecen de la disciplicidad porque están desesperados de ser detenidos de las comodidades de la vida. Segundo, están desesperados de ser detenidos de las caras de la vida. Esas caras pueden ser muchas cosas. Y yo les voy a preguntar esta mañana, ¿qué es en su vida material que no querrían darse hoy para ser obedientes a Dios? Y no hace ninguna diferencia lo que una sola persona piensa. Y eso es Dios. ¿Ves? El detenimiento significa que soy dispuesto a que Dios me saque de mi vida por las raíces, cualquier coste. El discípulo significa que debo ser totalmente y solamente y completamente suyo. Ahora, mira esto, mi amigo. Haz una tracción a tu vida. No eres libre. El detracción significa que estoy dispuesto a que Él se saque de mi vida por las raíces, cualquier cosa, y todo lo que me hundiera de ser totalmente y completamente y absolutamente yendo a Él. Ahora, escuchen. Dios busca discípulos, hombres y mujeres con la coraje, hombres y mujeres con la corazón y la fe de creer en lo que Dios dice que hará. Ahora, escuchen. Yo creo que Él quiere discipular a los que no es suficiente, que Él nos puede confiar, que confíe en Él absolutamente y completamente por toda nuestra seguridad, toda nuestra dependencia, y que Él destruiría cualquier sentido de independencia de Dios. Ahora, escuchen, mientras un hombre esté dependiendo de esto que ha acumulado, de lo que ha acumulado, de lo que piensan estas personas, de lo que piensan esas personas, entonces no es libre. No se depende de Dios, se depende de algo más. El detenimiento de la disciplicidad significa que estoy dispuesto a caminar por una isla, salir con Dios y decir, Señor, bañarse o nadar, aquí estoy. Usted es mi futuro, usted es mi seguridad, usted es mi vida, y sin usted no hay nada. ¿Viste? No quiere decirme que crees que es lo que dijo, es exactamente lo que quería decir. Y es por eso que empecé con el sistema mundial. Escucha, hemos sido coloreados por el sistema, saturados por su filosofía. Hemos sido engañados por la idea de tener seguridad. Se han bautizado, inmersado y golpeado y rompido y formado y remoldado por un sistema que es tan completamente antagónico de lo que Dios dijo, que no podemos escuchar la verdad por creer en una mentira. Él dijo, no hay dependencia sobre el mundo, total dependencia sobre Él. Escuchen, hermano, no se hace dulce hasta que salgas de ahí, donde Él te ve y te despegan directo en sus brazos. No hay lugar en el mundo donde haya deuda por seguridad. Es de lo que está hablando. Él dice, un hombre dijo, no, despegue número 1. Estoy demasiado atascado por las comodidades de la vida. No puedo hacerlo. Un segundo hombre dice, estoy demasiado atascado por las cuidades de la vida, mi seguridad. Lo siento, no puedo ir. El tercer hombre, otro le dijo al Señor, yo te seguiré, pero déjame primero pedirle a Dios a los que están en mi casa. Ahora el tercer hombre fue atascado a la gente, a su padre, a su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus amigos, o a quien sea, los atascamientos del mundo. Escuchen, ahora Dios ha dado a una madre un amor maravilloso para sus hijos, y a un hijo un amor maravilloso para su padre, al hacer mi discípulo. Ahora, si se acuerdan,
Vimos que no quería decir por ese animosito odio, sino que el amor y la lealtad y la devoción y la obediencia a Él superan la obediencia a todos los demás. Ahora, Dios nunca nos llamará a desobedecer, pero su llamado a la obediencia puede parecer a los amados como si les odiásemos. Eso es exactamente lo que dice. Discipulación. Eso significa seguir a Él sin reserva. Periodo. Eso es difícil para nosotros, porque vivimos en un sistema mundial que nos ha colorizado, nos ha formado, nos ha moldeado, nos ha hecho. Y amigo, lo que Dios busca es una asociación de personas que están dispuestas a romper el molde, que están dispuestas a despegarse y ser lo que Dios les quiera ser, cualquier precio que sea, y que soy dispuesto a poner mi espalda sobre cada atracción en mi vida y caminar de inmediato y dejarlo. Separarme de ello, desentenderme de ello, detenerme de ello, salirme de ello. Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué es? ¿Quién es en tu vida? ¿Qué es esa cosa, ese deseo, esa actitud en tu vida? Algo que te atraccione. A ti, solo sabes que está ahí. Y una vez que lo sacas, todavía está ahí. Y cuando piensas que has llegado casi a la mitad, ahí está. De alguna manera, no puedes escapar de los atachamientos del mundo. Y aquí está la razón. Porque tú miras a ti mismo, y mira esto. Tú miras alrededor de ti mismo y ves lo que otras personas están haciendo. Y luego ves lo que Dios requiere de ti. Y dices, si yo hago eso, ¿qué en el mundo van a pensar? Lo que dice que tu mirada está en la mal dirección. Mientras que tú te mires así, vas a tener un problema. Cuando empiezas a ser dispuesto a mirarte, lo que estás diciendo es, Dios, estoy sacando todo, toda mi dependencia, toda mi seguridad, toda mi futura en ti. Alabé, Dios, si me baño, me baño, si me baño, me baño. Será tu responsabilidad. Tú eres responsable de las consecuencias de mi obediencia. And you are responsible for the consequences of my obedience. Y amigo mío, nunca serás un hombre libre hasta que estés dispuesto a hacerlo. Nunca serás libre hasta que le digas a Dios, aquí estoy, tan obediente como sé ser. Las consecuencias son completamente tuyas. Solo entonces experimentarás el verdadero discipulado. Entonces, Él dice, no puedo ir por esa razón. Ahora, quiero que prestes atención. Si podemos analizar por un momento las actitudes. Y la primera es la actitud de sumisión. Ahora, antes de que puedas ser un discípulo y dejar atrás esas cosas que te impiden ser lo máximo para Dios, debes estar dispuesto a someterte a la voluntad y al propósito de Dios en tu vida. La segunda actitud es la de separación. Hay algunas cosas en las que dirás, Señor, me someto a tu voluntad. Él dice, bien, da un paso adelante y luego sigue caminando. Deja eso atrás. No mires hacia atrás, pero sepárate de eso absoluta, completa y totalmente. Puedes decir, pero esa es mi seguridad. Él tiene una seguridad mejor. Ese es mi amigo. Él tiene mejores planes. Submisión a su voluntad. Separación de esa cosa o de esas cosas. Y la tercera cosa que quiero que notes es que habrá una lucha. Dentro de esa actitud habrá una lucha porque, ¿ves? El primer hombre dijo, ahora, estoy reportando por el trabajo. Iré donde quieras que me vaya. Y de repente comenzó la guerra. La ruta desgarrada, sus confortos. Llega a las calles a la noche, su chabela fácil. Los confortos de la puerta abierta comparado con los confortos de su casa cálida, nada de eso. Así que se cayó.
Amigo mío, nunca te diré que si te conviertes en discípulo del Señor Jesucristo, un discípulo verdadero, no tendrás una lucha. Tendrás una lucha con esas cosas que se atachan a su vida. E incluso cuando se han separado algunas de ellas, el mundo seguirá apuntando a ti, luchando por ti, abogando por ti, haciendo todo lo que pueda para llevarte de vuelta al molde, conformarte al sistema. Y escuchen, nosotros solo citamos ese hermoso pasaje en la oración romana, como si fuera solo una agradable platitud. Presento a mi cuerpo un sacrificio vivo, solamente aceptable ante Dios, que es mi servicio justa. Él dice, no conformes con este mundo. Y le leemos eso y decimos, alabamos al Señor para no conformarnos. Pero ahora, escuchen, nos conformamos con el mundo porque nos permitimos que los atachamientos filosóficos del mundo se moldeen y se formen, y nos hacen de tal manera que somos como Él. Cuando todo lo que Jesús enseñó fue absolutamente y completamente opuesto al sistema mundial, la actitud de subdición, la actitud de separación y la actitud de lucha, es decir, tú eres dispuesto a entrar en la batalla con Dios y a orar y a pedirle que te separe de cualquier cosa y todo, cualquier deseo y cada deseo que te atrapará de vuelta al molde mundial. Oh, hermano, cuando vayas a trabajar el domingo, deberías entrar brillante como un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo verdadero, y algo sucederá. Primero de todo, tu vida va a caer en un continente que absolutamente penetrará y saturará esa habitación. Número 2, vas a irritar y arrepentir a algunos de los hombres por la soledad de tu corazón. Algunos hombres te apreciarán y otros no te soportarán. Algunos te comprenderán, mientras que otros jamás lo harán. No es nuestra responsabilidad, es la suya. Sin embargo, nos llama a vivir en la lucha. Lo siguiente que quiero que observes es esto. Para ser un verdadero discípulo, no solo debo estar sujeto a Él, sino que también debo distanciarme. Ahora presta atención. Esto es clave. No basta con alejarme de ciertas cosas. Pero escucha, hermano, puedes apartarte de muchas cosas y aún así seguir estando atado a ellas a la larga. Puedes alejarte de muchas cosas y aún estar unido a la distancia. Cuando dijo separación, se refería a alejarse. Y cuando mencionó rendición, quiso decir cortar todo tipo de lazo. Cada cuerda, cada vínculo, cada hilo, cada soga, cada cable de acero, cortarlo todo. Él dice, aléjate y déjalo. Entrégaselo a Dios y confía en que Él reemplazará en tu vida lo que ha tomado. No hay ningún espacio en tu vida en el que Él no esté presente. Ahora, si estás dispuesto a hacerlo, amigo, aquí está tu elección. ¿Estás escuchando? Voy a terminar. Dios ya te ha mostrado esta mañana en tu vida algunas cosas que te atan. Si tuvieras que despedirte, yo diría que te habría dado la sangre de tu vida. Solo no lo podías hacer. Ahora escuchen. En la lucha por la disciplicidad, uno de dos cosas sucede. Cuando se enfrenta, como estos hombres lo enfrentaron, y lo hacen hoy, no viniste para eso. Pero no hay opción, y es demasiado tarde. Cuando se enfrenta a las demandas de detención del sistema mundial, que tienes que vivir en él, pero de alguna manera tu corazón tiene que estar por encima de él. Es decir, tu corazón desea las cosas que están por encima. Mientras que debes hacer un vivir, y debes tener dinero, y debes vivir en una casa, y debes conducir automóvil, estas son las cosas que Dios te ofrece para que te obedezcan, los sirvan, los amen, foquen su atención en Él y te darán totalmente a Él. Algo no es un prechero, no tiene nada que ver con precheros, son solo discípulos. Ahora, escuchen, si en tu intento de ser detenido del mundo, vienes a un lugar donde dices, Señor,
Aquí está mi decisión. Una de dos cosas sucederá. Para que se deshaga, se rompa, se destruya, se remueve de su vida todas esas cosas que te hindrarían en tu camino con Él. Él te lanzará a un lugar de servicio, mi amigo, que te hará una bendición. Así en su evaluación de lo que ese detenimiento le requerirá, usted dice, no, hay solo una otra alternativa. Él te abatirá y te permitirá pasar el resto de tu vida satisfaciendo a ti mismo con misericordia. Esa es la única elección de la disciplicidad, y es la surrenda y la subvención y la separación y la lucha por la servicio, o la subvención y la separación y la lucha y la falla para ser salvados. Ahora, quiero decirles algo con todo mi corazón. Dios sabe que amo a los hombres, los amo a la muerte. Hago todo en este mundo y hago a todos de ser discípulos. ¿Saben por qué las iglesias están muriendo? ¿Saben por qué las iglesias no tienen espíritu? ¿Sabes por qué vas a las iglesias y nada pasa? Te diré por qué. Porque hay tantas personas sentadas en las piscinas que ya están en la pared que el Espíritu de Dios ni siquiera puede funcionar. Te diré, hermano, me gustaría estar muerto, de ser enojado por Dios porque yo era desesperado para detenerme de las falsas seguridades, de los atachamientos del mundo que no hacen nada más que molan y forman y remueven a un hombre en una sociedad, en una filosofía y una manera de vida que es antigua, secular, materialística y lo derrota de Dios. Incluso los hombres que asisten a la iglesia mantienen una forma de vida anticuada. Y lo que quiero decir es que cada palabra que Jesús Cristo dijo en este libro, la dijo con pleno significado. Cada palabra tenía un propósito. Y el desafío que enfrentamos hoy es si vamos a romper con el antiguo sistema del mundo y vivir como Jesús quiere que vivamos, o si nos quedamos atrapados en el sistema mundano sin querer pagar el precio. Escuchen bien, cuando Él te coloca en la mesa, cierra la puerta detrás de ti. Y podrían preguntarse, si entro en la mesa, ¿podré salir? Creo que sí. Pero déjenme decirles algo. Mientras estés allí, será muy difícil salir. La única forma de llegar allí es alejándose del mundo. Y cuando entras en la mesa, para Dios, debes saber que no hay vuelta atrás. El último lugar en el que querrías estar es en un lugar donde estás atrapado por Dios. Pero quiero decirles algo más. La verdadera disciplicidad requiere una detención, y detención significa decir, Dios, me voy a apartar, me separo y me rindo a ti. Señor, en mi vida, oh Dios querido, cualquier cosa que esté obstaculizando mi camino, mi trabajo, mis palabras y mi servicio a ti. Esta mañana tienes la opción de ser lanzado a una vida de servicio, fructificación y productividad para Dios, o permanecer encerrado en una vida que es vacía y desagradablemente incómoda. Señor Jesús, has hecho todo tan simple, claro y evidente, y hemos cubierto mucho de ello. Te pido esta mañana que hables a nuestros corazones. Primero, si hay alguien aquí que aún no está salvado, ayúdalo a entender que sin esperanza solo hay vacío y futilidad. Señala cada aspecto de nuestra vida que esté enredado con el mundo. Y luego, querido Dios, por favor, Padre amado, cúbrenos con tu amor, sabiduría, fuerza y coraje, para que no hagamos nada más que decir, Señor, tómalo, arrástralo de raíz, retíralo, sepáralo de mí, lo entrego, me desato de esto a partir de ahora. Gracias, Padre, por amarnos, por ser pacientes, buenos y amables con nosotros, y por enseñarnos la verdad. Ahora, Padre, te pido con todo mi corazón, no dejemos de vivir con vibrante alegría y servicio feliz hacia ti. Lo pedimos en tu maravilloso nombre, el nombre de Jesús.